el maltrato institucional que yo digo que se le han dado a los maestros, por un lado, porque es verdad, por un lado sí han estado cobrando, pero vamos a los maestros en específico, vamos con los maestros, que son al igual que muchos first responders, y no todos, especialmente más en los maestros y la policía, son los menos, o sea, son de los menos que cobran. A la policía todavía le deben horas, le deben overtime de febrero y marzo todavía. O sea, ni hablamos de abril, ni de mayo, ni de junio, ni de julio, ni de agosto. Ya estamos en septiembre y todavía se le debe todo esto a varios policías. Entonces, tú tienes un caso donde tú le estás pagando 250,000, 120,000, entonces vamos a seguir en las condiciones precarias que está Puerto Rico ante cada embate y cada tragedia que viene. Vamos a seguir entonces, o sea, equiparando los salarios de los jefes de agencia con la industria privada. O mi pregunta es, ¿cuándo alguien podría tener los pantalones de entrar a una agencia y decir, mira, yo con 60,000 pesitos al año estoy bien? Con $60,000 al año usted tiene para una casa bastante decente, para un vehículo bastante decente, para hacer sus compritas, es verdad, no tiene para estar comprando un BM demasiado de caro o una casa extravagante. Usted tiene para tener unas cosas donde usted tenga una comodidad. Yo entiendo que inclusive darte tu viajecito de vez en cuando, comer en restaurantes, tener una vida bastante cómoda, tener aire acondicionado en tu casa, te da para vivir. $60,000 se supone que es para vivir, y más si tienes una pareja que genere también no tiene que ser esa cantidad, maybe la mitad, o sea, eso ayuda aún más. Sí, contigo. No, y es que ese es mi problema, porque es que hay un fenómeno de gigantismo que va acompañado con un síndrome de abigantismo. Eso es uno de los principales problemas que estamos viendo por aquí. Sí, demasiado. Es exorbitante como... Es que esto yo no sé si yo lo conté una vez cuando estábamos en otro podcast, no sé si fue cuando fuimos allá a Radio Isla. A mí me pasó una situación que yo fui a una convocatoria para ser maestro de historia en Vieques, porque yo tengo una maestría en administración pública y yo tengo ciertos créditos, porque para tú pertenecer a una convocatoria especial es que el Departamento de Educación no tiene maestros para, por ejemplo, historia, que era el caso mío. No tiene maestros para Vieques de historia, no hay. Pero que vamos a coger gente que dentro de lo que haya estudiado, maybe no es educación, maybe no está certificado como maestro, pero dentro de lo que estudió, ¿no? Tiene 12 créditos o más correlacionados al tema de historia o a estudios sociales, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué pasa? Yo voy a esta convocatoria, yo voy a un edificio gigante que hay aquí en Humacao, y yo pego a hablar con una señora que había ahí. Y le di mi historia, yo estudié esto, yo estoy bien, que si vengo para acá, para la de Vieques, que estoy bien motivado. Pues genuinamente para mí esto era algo... A mí cuando apareció esta convocatoria, a mí se me pararon los pelos, y yo dije, voy a trabajar en Vieques. Yo que desde chamaquito a mí me llevaban para estas luchas de la Marina, y inclusive mi mamá participó en un estudio donde los viequenses tendieron a desarrollar el corazón más grande debido a la radiación de las bombas, etcétera, etcétera. A la radiación y a los químicos que soltaban las bombas. Entonces yo voy a y hablo con esta señora, que me estuve hablando rato. Cuando entro al cuartito, que es donde todo el mundo entró, todos los que fueron a la convocatoria especial, me fijo que con la señora que yo estaba dando cháchara era la directora de la escuela de Vieques. Y yo dije, no, olvídate que yo voy a trabajar ahí. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a entregar los documentos, la de recursos humanos del Departamento de Educación, que son varias, no es que le esté tirando a una persona individual ni difamando, son varias. La de recursos humanos me dice, pero es que yo necesito tu transcripción oficial. Yo había sacado una que no tenía el ponche, que era una provisional. Yo dije, pues mira, yo te traigo mañana la otra. Ahorita yo voy ahora mismo a la universidad y la busco. No, yo ya perdiste la oportunidad, que hay más gente esperando. Entonces, la directora
genuinamente se veía que tenía fe en mí, porque de todos los que estaban en esa convocatoria, yo era el más joven. Yo era el que tenía más energía. Había cogido una confianza. O sea, si genuinamente esa directora me hubiese entrevistado en la escuela, ella me hubiese contratado. Entonces vemos cómo la burocracia, entonces ese edificio está ahí y hay un montón de empleados ahí metidos, no sé haciendo qué, me imagino que trabajo de oficina. Y en ese edificio nada más hay 7 en Puerto Rico y en San Juan hay 2, que son los que se encargan de distribuir todos los maestros de educación, todos los directores, todas las permanencias, los sueldos, Ahí yo digo, ¿por qué mejor? Lo mismo que pasa con la Procuradora de la Mujer, ¿por qué mejor no inyectar ese dinero directamente a la escuela y que el director con una junta de maestros, me imagino que de padres también, porque tiene que haber participación de los padres, lleguen a un acuerdo a que, vamos a contratar, necesitamos un maestro de historia, y que la junta de la misma institución decida quién van a ser maestro de historia. Y maybe ahí despoliticemos mucho más lo que es el sistema de educación, ¿entiendes, Marcel? Porque estamos rompiendo con el sistema y eso es algo que hace falta. Y maybe no estamos desviando, estamos hablando más de educación, pero tiene que ver con laboral, porque el hecho de que yo no haya podido trabajar allí, eso a mí me desanimó un montón, porque para ese entonces yo lo que cobraba era $7.25 la hora, part-time. ¿Sabes? Me iba a ganar un poquito más, no es mucho, porque un maestro no llega ni a $2,000 al mes, pero me iba a subir un poquito el standing de vida. Maybe me tenía que mudar para coger ferry, pero Caín, porque la gente ve que tampoco es que tengo una vida, inclusive hasta la salud. Pero, y fíjate, y eso es un punto, etcétera. Eso es un punto, eso es un punto bien importante, porque mira qué cosa, que en los Estados Unidos, a veces un asistente de maestro se puede, en el peor de los casos, esto es siendo esa persona estafada, se puede meter cerca de unos $3,500. Un asistente de maestro, un maestro se puede meter $5,500, $5,000 cómodo. Tanto en sistema de enseñanza pública, el de privada, al igual que Puerto Rico, irónicamente son los sistemas, porque mucha gente se cree que es lo contrario. El maestro en escuela pública cobra mucho más, casi el doble de lo que cobra el maestro en escuela privada. Eso es una realidad, inclusive en los colegios más fancy que tiene Puerto Rico, los más bichifuckers, los más top of the line. Inclusive en esas escuelas los maestros siguen cobrando por debajo de lo que cobra un maestro en el sistema, pero ya estamos llegando casi al final, y algo que yo no quería que se quedara, muy importante, es también volviendo de nuevo a quienes son más proveedores de servicio al cliente, o sea, los clientes, los clientes, o sea, no solamente es todo lo que hemos estado hablando, todos los escollos laborales, todos los escollos de impuestos, que está bien, se le entiende al patrono, pero usted tiene también varias maneras en las cuales usted puede, mire, hace un tiempo atrás, y esto era cuando el podcast estaba empezando, es una pena, ¿verdad? Que pues con el tiempo pues estos episodios se almacenan, pero también a la misma vez se borran. Obviamente, pues con el tiempo que hemos seguido expandiendo la operación, hemos buscado la manera para ver, ¿verdad?, cómo podemos preservar, pero esto es de los que de esos episodios que no logró salvarse. Y es bien importante porque ahí hablábamos y probábamos numéricamente que con las ganancias, aún con el caso, volviendo de nuevo a Walmart, aún con el caso de la caída estrepitosa que tuvieron en China porque nunca se pudieron adaptar al mercado, Walmart tenía una capacidad de, inclusive podían pagar hasta entre $19 y $21 la hora, y te pagan 16, ¿verdad? Que hay patronos, ¿verdad? Hay patronos que sí tienen el poder en captación para poder compensar mucho mejor a los empleados, y literalmente la gran mayoría no lo hace. Entonces, cuando vienes a ver, tienes otro nuevo fenómeno, porque yo recuerdo que yo trabajé como teleoperador, fue uno de mis primeros trabajos en el 2004. Yo tenía 21 años tenía para ese entonces. Y yo me acuerdo que ahí, si alguien a mí me hablaba malo, como 2 veces en semana, la segunda persona estaba como media hora disculpándose porque habló malo. Ahora tú tienes eso mismo
en esteroides, porque la persona tiene como que esta valentía de que como estoy por teléfono me le puedo cagar en la madre y no va a pasar nada. Entonces tenemos ese mismo fenómeno, añádele adicional a ese fenómeno de que está pasando en el frente a frente. Y los empleados hoy en día, las condiciones que tienen que aguantar, la presión, porque son dos factores aquí importantes. Uno es la cantidad de personas que se tienen que atender ahora por día. O sea, vamos a datos recientes. O sea, ahora mismo en Puerto Rico, hasta diciembre, enero, no hay piscina, no hay carritos de golf, no hay aires acondicionados, hay un montón de cosas que no las vamos a ver hasta enero. Instalación de puertas y ventanas, you name it, todo está postergado por un exceso de consumo. Entonces tú tienes también megatiendas que te juegan con la mente, que han dejado de poner cosas en display para que todo se vea como que se está acabando. Entonces también en vez de, o sea, tras que no tienen como que, ¿verdad? No tienen como que la iniciativa de pagarle lo que pueden pagarle algunas de estas empresas a los empleados. Por encima ellos están creando una estructura visual para que entonces el cliente y el consumidor se desesperen aún más. Y al desesperarse aún más los clientes y los consumidores, ahí es donde tenemos el problema, porque entonces no estás manejando un humano, tú estás manejando literalmente una bestia. Claro, y hablando de que y muchos de estos problemas, y esto es algo que las madres siempre van a querer lo mejor para los hijos. Mi madre siempre me dijo, estudia, porque si no vas a estar jodido en la vida. Y eso es bonito, y eso es bueno entenderlo. Pero mira, mi primer negocio lo tuve a los 12 años. Se llamaba Carwash Candente. Hicimos tarjetas y todo. No duró mucho porque genuinamente lo que hicimos fue sacar un par de pesos y después nos fuimos a Río y nos fuimos al cine a gastar y no cumplimos con las citas. Pero ese fue básicamente mi primer negocio. Después, a los 16 años, yo rompí a trabajar en cocina cuando se supone que alguien de 16 años no trabaja en cocina porque no puede bregar con cuchillo. Yo busco un permiso, bueno. Y trabajé como mesero, he tenido múltiples trabajos. Y gracias a eso, gracias a toda esta presión que yo aguanté, hoy en día, si yo tengo que llamar a un call center, por ejemplo, yo voy a llamar a esa persona con respeto. Porque pasé lo que esa persona pasa. Y tengo una idea, porque genuinamente nunca he trabajado en un call center, pero sí he sido mesero. Que ser mesero es básicamente casi lo mismo, lo único que te pagan. ¿Sabes? Si sales un corte de carne mal, se sobrecoció, le traíste refresco que no era, te sabes que te van a tirar una barrabasada y si están borrachos, peor. Pero yo entiendo que es bien importante que muchas de las personas, porque a veces son personas de escasos recursos, no necesariamente son gente de dinero o que se preparó en la vida y no pasó por esta etapa de aguantar presión, ¿no? Estos trabajos que uno tiene que aguantar presión y cobrarle una miseria, básicamente. Sino que muchas veces a veces son gente que son de escasos recursos, que nunca han trabajado tampoco y te llaman mentándote la madre con un guille brutal. Nunca han pasado por la parte de abajo de la rueda. No saben lo que es cobrar poco, no saben lo que es aguantar presión. Y esto pasa, Marcel, con los políticos, con la gente que está dirigiendo el país, con la gente que está dirigiendo las agencias públicas, en la misma empresa privada. Yo escuché que hay una compañía que hace refrescos en Calle o Sidra, que no es Coca-Cola, es otra, no quiero tampoco decir el nombre, que allí si entra una mujer flaquita, con cintura bonita, todas se encargan de botarla, de sacarla de ahí. Porque ahí no quieren mujeres lindas. No sé cuál es el encuernamiento, con quién, pero no entiendo, nunca entendí. Oye, eso es como Beatriz Rosselló, que no quería que... La cultura de estas empresas grandes que vienen a Puerto Rico, farmacéuticas inclusive, están con el lleva y trae, con el bochinche, con el vamos a serruchar palo, vamos... ¿Y dónde está esos genuinos que en el 1930 se luchó? De la caña, de que queremos estar todos bien, cobrar más, tener más días libres, no esa metedera de pies que hay ahora, no ese comportamiento de consumidor de llamar y mentarle la madre a una persona que no tiene culpa de que tú no hayas pagado tu teléfono a tiempo. Pero ¿sabes cuál es el problema, Josué? Que es que son la mayoría.
Tú tienes conciencia, yo tengo conciencia a la hora de tratar, ¿verdad? Cuando uno tiene este tipo de interacciones, pero hay gente que no tiene nada, nada de conciencia cuando va a lidiar con esto. Entonces me tripea, y no es que me tripea, es que en realidad es algo que como